sexual en la madurez. Temazón. Vale. Este mes iba a hablar de otras muchas cosas, pero me ha parecido pertinente y bueno, viene al caso de que el fin de semana tuve taller de inteligencia sexual con mujeres y ahora el tema de la perimenopausia está muy a tope y una de las cosas, claro, yo viviendo las adolescencias ahora en primera persona como mamá y acompañando, ¿no? Yo veo muchas similitudes entre la perimenopausia y la adolescencia. No solo las veo, sino que evidentemente en la medicina tradicional china se considera la menopausia como la segunda primavera, el climaterio, todo el proceso de cambio como la segunda primavera, ¿no? La manera o el camino de ir a conocer a tu eh, adulta madura para el resto de tu vida. Y entonces, pues lo primero que abres cuando empiezas un taller de estos para, sobre todo, ubicarte con las personas que tienes delante, el sistema de creencias que tienen, porque no todos los grupos son iguales, es la palabra placer que te suscita, ¿no? Ya hablé de lo que era la inteligencia sexual en un programa anterior, creo, y pues hablábamos de esto, de los componentes que tiene la inteligencia sexual, pues el autoconocimiento corporal, la gestión emocional, que eso también entraría ahí y linkaría con la inteligencia emocional, la comunicación del deseo y la libertad y la responsabilidad sexual. Es decir, o sea, controlar tu salud, saber que si estás sana, si no, en qué sentido te compartes, cuáles son tus sistemas de valores o tu personalidad en cuanto te pones, porque al final sexualidad estamos hablando de cómo te relacionas con el mundo, siendo hombre o siendo mujer, o siendo una miríada de facetas entre estos dos polos. Y al final esa expresión la tienes también en tu relación a través del placer. Y, y hay como mucho mito, hay una parte que a mí me parece que es muy guay como terapeuta menstrual. Me parece una ventaja que no haya muchas cosas escritas sobre la sexualidad en esta fase, ¿no? En plan, como si la sociedad corriera un tupido velo en cuanto al papel de la mujer una vez transita la menopausia y no y ya está, y se hace oídos sordos. Hay ahora muchas películas muy interesantes sobre este momento y hay documentales que son fantásticos sobre qué pasa con las personas de la tercera edad y su sexualidad, que queda muy lejano a la menopausia. O sea, quiero decir que es que al final cuando una mujer vive la menopausia la vive prácticamente en la mitad de su vida. No es... o sea, que es que nos hacemos a la idea como que ya se nos acaba la vida y es como, no, es que te queda la otra mitad, coño. No es tan rápido, ni estás soltando nada, simplemente entras en otra fase. Es que además la naturaleza es fantástica porque evidentemente acabas con la finalidad reproductiva de tu organismo porque ahora lo que te toca es compartir sabiduría. Entonces, para asegurarte de que hay una parte de la sociedad que puede compartir conocimientos y que tiene esta capacidad para unir puntos y crear coherencia social, estos son las mujeres después de la menopausia. Esto es naturaleza. O sea, las orcas que tienen la menopausia, sociedades matriarcales, son las abuelas las que enseñan a cazar, las que enseñan la cohesión grupal. O sea, es una fantasía y es maravilloso. Ahora, la sexualidad en este momento, claro. Aquí, una de las cosas que nos perdemos de vista es que el cerebro
es uno de nuestros, o sea, es el órgano sexual más importante. Entonces, hay que seguir alimentando la capacidad de desear. Si tú piensas que tu vida ya está acabada y que ya no va a ningún lado, la capacidad de deseo empieza a irse al garete. Y una de las cosas que tienes es que lo que no se utiliza en el cuerpo se va secando. Evidentemente, si tú dejas que esta parte que tiene el nervio pudendo, que es una parte de la comunicación sensorial con respecto a cómo experimentas el entorno, ¿no? O sea, desde esa parte está conectado con el sistema ejecutivo, eh, pues claro, ahí tía, vas a dejar te va a dejar de latir, vas a dejar de pulsar en una parte del cuerpo que es muy necesaria porque es la parte animal, que es la parte que está conectada con lo sensorial. O sea, ya no nos vamos a los instintos y todas estas mierdas, que es lo que nos ha llevado por la deriva de lo castrante, sino el animal que experimenta la vida desde la sensorialidad, desde la experimentación real, ruda, raw, cruda. Es decir, tu vehículo para la conexión con el placer está ahí, en ese mapa que en los hombres tiene una estructura fija y en cada mujer es como una huella de ADN. Cada mujer tiene un ramaje distinto. Entonces hay un trabajo de autoconocimiento durante todos los años del climaterio, entre 10 y 13 años, que es una barbaridad, porque al final son ajustes hormonales que se van haciendo. Ni te cuento si has vivido un proceso que te ha metido en ello de golpe. El trabajazo que vas a tener que hacer de manera personal para conquistar ese espacio. Yo ahí me parece maravilloso que la actual terapia hormonal por sustitución ayude tantísimo, porque ha avanzado, gracias a Thor, las investigaciones y, y ya hay muchas profesionales y muchos profesionales de la salud obstétrica que tienen más conocimiento que antes, que es como, bueno, si te pica el chirri, pues son cosas de la edad porque te estás haciendo vieja. No, cariño, no, no, no. O sea, dentro de toda esta simplicidad que podemos hacer hablando justo esta semana, he subido un post súper cortito diciendo, pues eso, los óvulos ha demostrado la ciencia que no envejecen, y así como el clítoris. Esto tiene matices, evidentemente. Entonces, de igual manera que tu dieta y tu estilo de vida, y tu estilo de vida no solo tu estilo de vida, sino cómo te gusta tu vida y cómo la vives de acuerdo a tu cuerpo y el placer que experimentas en la vida, porque el placer es sanador, todo eso va a hacer que te palpite la pepita, hablando mal y pronto. Entonces eso va a hacer que tu riego sanguíneo sea mejor, que tengas mejor oxigenación, que se te note en la piel. Esto que hablamos de cuando se divorcian tiene un colágeno, es porque de repente vuelves a sentir pasión por la vida. O sea, es decir, que tengas pulso en la parte baja del cuerpo, es fundamental que tu vida te ponga. Es fundamental para mantener la juventud, porque precisamente sí que puede rejuvenecer. Es un tejido, bueno, el cuerpo entero es un tejido que siente una gratitud tremenda cuando le permites ser lo que ha venido a ser, que es una conexión con la vitalidad y con el placer increíble. Y evidentemente hay experiencias y hay lugares del mundo y hay todas estas cosas. Evidentemente todo viene con matices, todo viene con matices. Pero tú tienes en tus manos la posibilidad, por ejemplo, de respirar. Respirar es muy barato. Siendo consciente de la respiración, haciéndote presente y tomando elecciones y decisiones sagradas, es decir, que de verdad corresponden con una verdad interna, vas a generar una coherencia en tu organismo y en tu interior, que van a permitir que tus células pues funcionen bien, y que tu sistema celular, si además tiene preferencias por estar mucho más rejuvenecido, como son los ovarios, como es todo ese tejido que te sostiene por dentro,
pues evidentemente va a mostrar muchísima más gratitud porque está preparado para ello. Eh, hay, ahora mismo me hallo y me encuentro estudiando otra vez como una parte dogmática occidental que bebe de prácticas milenarias. Me incomoda un poco ese colonialismo que hay en plan de la ciencia descubre, no. La ciencia da la razón al budismo o al tal en estas prácticas. O sea, quiero decir que el lenguaje también se podría afinar para no ser ladrones de por vida de cosas que se llevan practicando en otras culturas y que son herramientas de salud desde hace muchísimo tiempo y que no hacía falta, no sé, no hacía falta pagar 3.000 pavos de no sé cuántos para aprender a hacer ciertas cosas. Pero bueno, llevaban muchos años de práctica y muchos años de descubrimiento y demás. Ahora lo aprendemos muy rápido, pero la cosa es integrar en el día a día y ahí hay mucha incoherencia. Pero bueno, ahí estamos avanzando. Bueno, el caso es que me lío yo a mí misma con las cosas. Que hay una parte del placer y de la sexualidad que tenemos como una imagen, como un mapa que llega a su etapa final y es como, bueno, pues habrá que resignarse a las nuevas formas, a los nuevos volúmenes, a los nuevos tal. Siempre vamos con la mirada del exterior, pero es que ahora mismo este camino de la menopausia lo que hace y lo que te pide es que empieces a afinar la mirada interna. Y la mirada interna se asienta mucho en las sensaciones. El cuerpo siempre sabe. El cuerpo se abre, se encoge, se contrae, se expande. El cuerpo es un péndulo, es un mecanismo de radiestesia fantástico que funciona increíblemente bien. Y en varios mitos que son la sexualidad termina con la menopausia, el deseo desaparece con la edad, el placer depende de tener pareja, ¿no? Ciertas cosas que son como, no es verdad. De hecho, el clítoris conserva la sensibilidad toda la vida. La excitación, o sea, ser capaz de excitarte, mantiene la irrigación y la salud genital. El cerebro es el principal órgano sexual y la actividad erótica y autoerótica regular mejora ánimo, sueño y autoestima. Y cito fuentes: Levin 2007, Park et al. 2010, Pyers et al. 2021, Bertman et al. 1999. O sea, es decir, te estoy hablando de fuentes científicas. Y tenemos una mirada tan corta y tan obtusa que nos pensamos que todo el deseo y toda esta construcción de conexión con el placer depende de una mirada de un otro, de cómo sea yo de deseable para un otro, cuando al final todos estos años, es así, dura todos estos años, es precisamente para que esta crisis que transitamos de conocer la nueva identidad, aprender a alimentar, a nutrir, a ejercitar el cuerpo de otra manera, a asumir nuevos ritmos y decir, bueno, pues a lo mejor antes podía hacer 13, ahora puedo hacer 8, pero esos 8 los disfruto muchísimo y entonces elijo qué 8 puedo hacer. Todas esas cosas, evidentemente es un camino que conlleva un duelo, no es una cosa que digas tú, sí, todo maravilloso. O sea, a mí me parece maravilloso el final del viaje. O sea, el convertirte, como dice la medicina tradicional china, en tu poder, en un dragón. Me parece, porque además el dragón observado desde esa mitología de la sabiduría, de la evolución de la carpa que va subiendo
río arriba, contracorriente, y todo ese trabajo desemboca en transformarse en un dragón. Em, entonces, muy bonito, es muy bonito todo ese camino y es muy bonito también el encuentro con la bruja, con la que está en contacto con el otro lado del velo. Es muy bonito el desarrollar una humildad que te conecta con la naturaleza a niveles originarios y sobre todo el destape hormonal que te lleva a la autenticidad. El destape hormonal que te lleva a la autenticidad es el que te lleva a la no patologización. Porque claro, si en todo ese camino, en vez de intentar hacerlo viendo, duelando, sosteniendo, observando, adaptando y demás, lo que hacemos es negar, 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 querer seguir siendo la misma persona, va a haber muchísimo sufrimiento en todo ese camino, porque va a haber un sufrimiento de la hostia, y nos vamos a perder lo que hay al otro lado, porque cuando lleguemos al otro lado va a haber patologías que, o sea, que las patologías también tienen su parte de regalo, porque es esta parte en la que el cuerpo está hablando de lo que ha intentado contarte y no has hecho caso. Y esto, ojo, por favor, no asumirlo desde la culpa. O sea, no estoy tratando de que seamos seres todopoderosos, que podamos con todo, porque no estás viviendo esto única y exclusivamente. Estás viviendo también otras muchas cosas que te están sucediendo en la vida. O sea, quiero decir que no es solo el camino interno el que tienes que hacer, que es duro y es arduo y eres Frodo intentando entregar el anillo a la lava de Mordor, pero no lo quiere soltar. O sea, quiero decir, no es fácil. O sea, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Cualquiera que esté pasando por esa transición lo sabe. Pero, pero es una belleza lo que surge de ahí. Y, y si precisamente le das el espacio a lo que la expresión erótica y al eh, lenguaje erótico que se va desarrollando en este camino eh, va floreciendo, o sea, que en este camino va surgiendo y vas eh, acumulando, porque es tu relación con el placer puede pasar por la comida, por las lecturas, por la música, por unas buenas conversaciones, por viajar, por disfrutar del campo, disfrutar del cambio estacional, de cómo florecen, de cómo florecen las plantas, de cómo las hojas se caen, de los animales que salen, los animales que entran. O sea, quiero decir que es que la sexualidad está en todo, no estamos hablando única y exclusivamente de lenguaje corporal, conversaciones corporales. Tú ya me entiendes. Eh, que también, o sea, que también está ahí dentro. Pero la sexualidad en esta etapa, al contrario que en la adolescencia, que es qué es lo que siento cuando me tocan una teta, cuando me siento deseada, o ver qué pasa cuando me toco aquí, em, en este momento es qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Em, de hecho, hay una parte muy importante, o sea, porque el tantra tiene más de célibe que de que esta imagen visionaria que se tiene de orgías y demás, porque, bueno, el psiquismo celular tiene importancia. Entonces, en realidad, la visión, digamos, eh, tántrica de este momento también puede pasar por ese éxtasis en la respiración y en experimentar la vida desde una sensorialidad mucho más exacerbada en el resto del cuerpo y que incide en los genitales. Entonces es muy importante tener los genitales en cuenta en todo este proceso, porque sobre todo si está habiendo descuelgues y estas cosas, hay que bombear, y bombear es orgasmo puro y duro, y esta experiencia es ya una cosa fisiológica porque va a contraer
todos los grupos musculares que tienen que entrar en contacto, va a soltar una descarga eléctrica al cuerpo que le va a dar cierta información. Hay veces que se tiene que poner incluso como deberes para volver a tomar contacto con esa área. A través de la respiración también se puede volver a tomar contacto. O sea, al final tenemos un enchufe en la cara, que es una puta pasada lo que puede hacer por nuestra salud entera. Por la mental, por la ginecológica, por la endocrina. O sea, es increíble cómo respirar puede conectarte con la vida de la manera que lo hace. Al final, todas las experiencias y todas las cosas que nos suceden no suceden en balde, suceden porque estás haciendo un viaje que es difícil y todo te va a proporcionar o una herramienta o un escalón más para subir en tu viaje. O sea, el placer no es un lujo, es alimento para el alma. Y aquí podemos tener en cuenta el placer sensorial, es de gusto, tacto, vista, oído, olfato, placer emocional, ternura, humor, complicidad, cómo es de erótica la intimidad. O sea, es decir, ser capaz de sostenerle la vista a un otro y sentir esa seguridad en la mirada. O sea, es decir, wow, no sé, o sea, no sé si me estás entendiendo o soy yo que este es un tema que me encanta. Y me parece que hay una parte que nos estamos perdiendo. Y esto, mira, esto viene, o sea, trae muy bien también la parte de la adolescencia, ¿no? En este momento en el que es como muy usual que las y los adolescentes recurran al porno y todo esto para educarse, entre comillas, en la sexualidad, porque están pensando en cómo satisfacer a un otro, cuando en realidad el camino es desde dentro hacia afuera, es decir, es qué me gusta a mí, con qué disfruto y cómo me pongo en común con una otra persona que me mira con valorando quién soy, no como un agujero de desahogo, o sea, no como una cloaca. Y forma parte también esta visión de la autoestima que puedan tener nuestras criaturas adolescentes. De esa misma manera, abordamos este proceso en el que, bueno, pues a lo mejor no me gusta lo que me gustaba hasta ahora y estoy mutando y estoy modificando porque se está desarrollando en mí una sabiduría sensorial que luego puedo compartir. Si yo no vivo este proceso, yo no voy a poder compartirlo. Y entonces esta parte de maestra que me ofrece tener la vida, no la voy a poder tener. Con lo cual es importante vivir este camino lo más abiertamente posible. Es decir, a lo mejor tu parte genital no es la más importante para ti. Es importante mantener la salud de los genitales porque al final como es arriba es abajo. Y hay muchas respiraciones que devuelven la humedad al cuerpo porque trabajamos y estimulamos la epífisis para regular esas aguas y conectar con el amrita, que es como se llama a estos flujos divinos internos, ¿no? Ese conectar con el fluido divino o fluido de la divinidad. Bueno, el dulzor de la vida. Nada, que me voy porque de repente me meto en temas que requerirían mucho más tiempo, pero bueno. Y el placer emocional es muy importante en esta etapa porque hay muchas cosas, hay muchos silencios que vivir y muchas cosas por compartir y muchas preguntas por hacer. Entonces poder compartirlo es tremendo. Una de las partes de reírte con colegas, con amigas y tal, es que al final esa parte es
es sexualidad pura y dura, porque te estás compartiendo tú como mujer o como hombre o como lo que sea, em, en un espacio seguro, de manera abierta y de manera libre. Entonces, eso no tiene precio. Y eso es una parte que es muy grata y que genera muchísimo bienestar. Y luego hay otra parte que, claro, entramos aquí durante la mitad de nuestra vida, hemos estado haciendo, tomando una dirección, ¿no? Hacia un objetivo. Pues quiero una casa, un trabajo, una familia, yo qué sé, un proyecto, viajar, tal cual, ¿no? Y entonces hemos ido, digamos, eh, desde una energía yang orientándonos hacia nuestra vida, ¿no? La energía yang, dirección, tenacidad, quiero esto, decisión. Y ahora entramos en una etapa que es más yin, que es el viaje hacia adentro, que es, vale, tengo todo esto y ahora qué. O sea, ¿y ahora qué quiero? Desde esta calma y desde este interior, desde una presencia, desde un gozo de conexión con la vida, eh, cómo desarrollo ese gozo interior. Entonces, ese gozo interior necesita de experiencias sublimes y que nos sublimen. Es decir, hay una parte en la que de repente necesitamos mucho silencio o no nos reconocemos como necesidad de silencio, pero sí como irritabilidad cuando hay mucho ruido y mucho estímulo externo. ¿Por qué? Porque necesitamos conectarnos con algo que hay dentro. Y todas estas cosas forman parte de la inteligencia sexual. Entonces, por ejemplo, la diferencia con una adolescencia es estoy sedienta por conocer el mundo. Y en este momento estás sedienta o estoy sedienta por conocer mi mundo interno, ¿no? No es como experimentarlo todo, sino experimentarme a mí experimentando la vida. O mientras la vida me experimenta. No sé, o sea, no es que... Bueno, entro en un espacio así de eh, rayada mental, que a mí me gusta mucho y yo disfruto un montón, pero me voy de lo que puede ser abarcado en este espacio. Entonces, autoconocimiento, comunicación y cuidado, o sea, prácticas que son necesarias para desarrollar la inteligencia sexual y para adaptarnos. Que es, o sea, inteligencia sexual como una herramienta de autoconocimiento, de crecimiento personal, de como lo quieras llamar, ¿vale? Pero al final es ser capaz de decir qué es lo que yo deseo. Y si no soy capaz de decirlo es por qué no soy capaz de decirlo y qué hay que me freno. Y puedo cambiarlo, quiero cambiarlo, porque no quiero cambiarlo. ¿Qué parte de seguridad me aporta no poder compartir mi deseo o no querer compartir mi deseo? Entonces ahí el autoerotismo, fantasías, autoexploración es importante porque nuestros genitales y nuestro cuerpo entero va a cambiar y hay que aprender a desarrollar una mirada que se haga con todo esto. Y yo no estoy en contra de modificaciones o de nada, porque la experiencia de cada una es cada una. Entonces, cada una tiene que elegir sus luchas. Y hay personas que dicen, bueno, pues esto no lo quiero luchar, pues ya está. Pero que forma parte el crear o incorporar esta nueva mirada sobre mí misma que a lo mejor necesita menos de mirada y más de mirada interna. Pedir, decir no y expresar el deseo. O sea, decir si yo me castro o no me castro o qué onda. Y es un trabajo que probablemente podamos hacer mucho más a gusto ahora que tenemos estos momentos de destape hormonal, que dices tú, es que no tengo el chichi para farolillos. Y esta sensación de no quiero perder el tiempo en chorradas que no me llenan. Y el cuidado, pues llega un momento en el que necesitas. Además es que yo lo observo como algo mucho más natural, que es como tengo cada vez más achaques, no los asumo como normales, porque ahora mismo estamos en ese momento en el que es qué puedo hacer para no sentir esto. Y entonces es aprender otra vez a cuidar tu cuerpo de otra manera distinta. Pues los entrenamientos de fuerza, tal. Tú consultas con tu gine cuáles son los mejores caminos
bueno, qué es lo que necesitas o si me picas, si estoy reseca, si tal y cual, pues hay una parte que podrás utilizar herramientas exteriores y hay otra parte que es qué puedo hacer para que esto, o qué está pasando, que esto me está diciendo, nos estamos sacando. Em, bueno, pues esas cosas. Inteligencia sexual en la perimenopausia, es que, y en la menopausia y después. Es necesaria todo el rato. Habría yo creo que sería como muy importante comprender o aprender este concepto en la adolescencia, aunque no interesa mucho porque hay como muchas ganas de experimentar la vida, entonces no tenemos tanta predisposición a adquirir herramientas sobre esto, porque es como, bueno, si sangro y quiero pasar un poco por encima de esto, a no ser que haya una patología que realmente te impida y entonces es como, ¿cómo puedo solucionar esto? No vas a tener una curiosidad extrema sobre cómo funcionan las cosas para ver cómo te lo arreglas y cómo generas herramientas un poquito autogestivas de comprender cómo funciona tu cuerpo para que funcione mejor y no estar padeciéndolo, sino disfrutándolo. Entonces, en ese caso será las experiencias de dolor las que te acerquen a la curiosidad de querer eh, controlarlo, ¿no? Ahora, todo el boom del autocuidado pasa un poco por esto, porque como nos hemos intoxicado tanto y nos hemos centrado tanto en lo que quiero conseguir, las metas y tal, y no sé qué, no sé cuántos, el cuerpo se nos ha quedado al lado y hay una sociedad muy enferma. Pero bueno, estamos aprendiendo. En el caso de la menopausia, pues es que al final es un camino que no te permite no ser consciente de las cosas que puedes hacer por ti y las que no puedes hacer por ti. Así que bueno, a mí siempre me parece un regalo. Yo lo tuve que vivir muy desde el principio y sé que hay mucha gente que pensaba que yo era idiota por decir que el dolor era un regalo cuando yo vivía con dolor crónico desde los 16 años, pero a mí es que el dolor me ha enseñado tantísimo, tantísimo y ha sido un motor tan grande para, para investigar y el dolor emocional lo mismo. O sea, al final han sido mis grandes fuentes motoras, aparte de mis hijas, así para eh, indagar y ahora ya el compartir es desde el placer más absoluto de, ¡guau!, la vida es la hostia. Entonces, bueno, pues yo creo que en 32 minutos está es más que suficiente para la chapa que te estoy echando, yo que soy señora Chapas. Espero que te resulte de utilidad y que sea como una puertecita que se empieza a abrir. Yo recomiendo muy mucho los caminos del Tao y del Tantra, las leyendas. En esta parte que nos toca un poco iniciar otra vez un camino del héroe, pero prestando atención a las villanas de las historias y cuál es la historia de las villanas para saber qué arquetipos no quiero activar o qué arquetipos y de qué manera tengo que cuidar internamente, que es una cosa muy fascinante que tengamos unas herramientas tan brutales a nuestra disposición como son, pues eso, las leyendas, los mitos, los cuentos tradicionales, los textos sagrados. Ahí hay mucho mapa para viajar hacia adentro. Y, y ahora tenemos a nuestra disposición mucha info y hay veces que la queremos recorrer de la mano y hay otras veces que no. A mí en este sentido yo tengo libros que son más favoritos y libros que, pues bueno, que a mí personalmente tampoco me han aportado mucho. Entonces, no sé si sería interesante como dejar en la web una bibliografía para este momento que fuera interesante para recorrer un poco estos lares. Pero bueno, en cualquier caso, muévete, disfruta, escucha tu cuerpo y bailate mucho. Que tengas un resto de mes maravilloso. Di no muchas veces. Este es el November, ¿no? El mes del no. De decir muchas veces no para cuidarte a ti. Nada, un placer este ratito. Chao.